Hola, hola, ¿cómo están? Feliz y bendecido comienzo de semana, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Voy a pasar a compartir con ustedes un nuevo capítulo de este maravilloso libro que ya vamos por la mitad, más o menos por la mitad. Así que, bueno, les cuento que estoy leyendo La enfermedad como camino, un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades, un libro que nos trae una información súper importante para comprender para qué vienen esos síntomas y encima nos regala unas preguntas para hacernos, dependiendo la sintomatología o la etiqueta de la enfermedad que estemos pasando o viviendo, tanto nosotros como pueden ser también familiares, seres queridos, para comprender el verdadero motivo, ¿no? De para qué está ese síntoma en nuestro cuerpo, en nuestra biología, qué nos quiere decir, dónde tenemos que poner el foco, qué preguntas nos tenemos que hacer para sanar desde la raíz y no curar con una simple pastilla. Así que voy a dejar acá, hola Vale, ¿cómo estás? Buenos días a los que se suman ahora, sé que es tempranito, día de semana, día laborable, pero bueno, es el momento que dispongo para compartir con ustedes. De todos modos, esto recuerden que queda grabado como camino. Y después lo subo a YouTube, donde está la playlist con todas las lecturas ya realizadas, más de 30 lecturas en vivo, así que pásense por YouTube. Allí, hola Marce, hermano hermoso, ¿cómo estás, amigo? Bueno, espero que muy bien, gracias Lore. Bueno, muchas gracias a todos los que se van uniendo ahora, los que pueden y a los que lo van a ver después por diferido. Este capítulo es bastante larguito, se trata de la sintomatología, la digestión. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde me da la voz, cómo se porta mi chakra garganta. Me encantaría leerlo todo, pero bueno, vamos a ver hasta dónde vamos. Voy a comenzar entonces con el capítulo 4, que es la digestión. Y dice así. Con la digestión ocurre algo muy parecido a lo de la respiración. Con la respiración tomamos entorno, lo asimilamos y expulsamos lo no asimilable. Otro tanto ocurre durante la digestión, si bien el proceso digestivo se hunde más profundamente en la materia del cuerpo. La respiración está regida por el elemento aire, mientras que la digestión pertenece al elemento tierra, es más material. Pero a la digestión le falta el ritmo perfectamente marcado de la respiración. En el elemento pesado de la tierra, la cadencia del proceso de asimilación y expulsión de los alimentos es menos perceptible y rápida. La digestión también tiene una similitud con las funciones cerebrales, ya que el cerebro, es decir, la mente, procesa y digiere los elementos inmateriales de este mundo, porque no solo de pan vive el hombre. Por medio de la digestión, procesamos elementos materiales de este mundo. La digestión abarca, pues, 1. Captación del mundo exterior en forma de elementos materiales. 2. Diferenciación entre lo asimilable y no asimilable. 3. Asimilación de las sustancias asimilables. 4. Expulsión de lo no digerible. Antes de ocuparnos más detenidamente de los problemas que pueden presentarse durante la digestión, es conveniente considerar el simbolismo de la nutrición. Por los alimentos y comidas que prefiere cada cual pueden descubrirse muchas cosas. Dime lo que comes y te diré quién eres. Será un buen ejercicio agudizar la mirada y la mente de manera que incluso en los procesos más habituales y rutinarios podamos descubrir las relaciones, nunca fortuitas, que hay detrás de los fenómenos aparentes. Si a una persona le apetece algo determinado, ello expresa una preferencia y nos da un indicio sobre la personalidad del individuo. Cuando algo no le apetece, esta aversión es tan reveladora como una respuesta a un test psicológico. El hambre se mueve por el afán de posesión, deseo de absorción, por una cierta codicia. Comer es satisfacer el deseo por medio de la ingestión.
integración y asimilación. El que tiene hambre de cariño y no puede saciarla, manifiesta este afán en el aspecto corporal en forma de hambre de golosinas. El hambre de golosinas siempre expresa un hambre de cariño no saciada. Queda patente el doble significado que se atribuye a lo dulce cuando una chica guapa decimos que es un bombón y que está para comérsela. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. El deseo de golosinas en los niños es claro indicio de que no se sienten lo bastante amados. Los padres suelen protestar de semejante imputación diciendo que ellos harían cualquier cosa por su hijo. Pero hacer cualquier cosa no es forzosamente lo mismo que amar. El que come caramelos anhela amor y seguridad. Es más fiable esta regla que la valoración de la propia capacidad de amar. También hay padres que atiborran de golosinas a sus hijos, con lo que indican que no están dispuestos a ofrecer amor a sus hijos, por lo que tratan de compensarles de otro modo. Las personas que realizan un trabajo intelectual y tienen que pensar mucho muestran preferencia por los alimentos salados y los platos fuertes. Los muy conservadores tienen predilección por los alimentos en conserva, especialmente los ahumados y el té cargado que beben sin azúcar, en general alimentos ricos en ácido tánico. Los que gustan de comidas picantes denotan deseo de nuevas emociones, son personas amantes de los desafíos, a pesar de que pueden ser indigestos, diametralmente opuestas a los que solo comen cosas suaves, nada de sal ni de especias. Estas personas rehúyen todo lo que sea novedad. Se desentienden de los retos y temen todo enfrentamiento. Este temor puede acentuarse hasta hacerles adoptar un régimen a base de papillas, como el del enfermo del estómago, acerca de cuya personalidad hablaremos más extensamente muy pronto. Las papillas son comidas de bebé, lo que indica claramente que el enfermo del estómago ha experimentado una regresión hasta la indiferenciación de la infancia, en la que no se puede elegir ni cortar, y que hay que renunciar hasta a morder y masticar, actividades estas en exceso agresiva, la comida. Este individuo evita tragar alimentos sólidos. Un temor exagerado a las espinas simboliza el miedo a las agresiones. La preocupación por los huesos, miedo a los problemas. No se quiere llegar al meollo de la cuestión. Pero también existe el grupo contrario, los macrobióticos. Estas personas van en busca de problemas a los que hincar el diente. Quieren desentrañar las cosas y prefieren los alimentos duros. Llegan hasta evitar los aspectos placenteros. A la hora del postre, eligen algo duro de roer. Los macrobióticos denotan así cierto miedo al amor y la ternura y su capacidad para aceptar el amor. Algunas personas llevan al extremo su afán de huir de los conflictos que acaban teniendo que ser alimentadas por vía intravenosa en una unidad de cuidados intensivos. Esta es sin duda la forma más segura de vegetar sin tener que molestarse. Los dientes. Los alimentos entran por la boca y en ella son triturados por los dientes. Con los dientes mordemos y masticamos. Morder es un acto muy agresivo, expresión de la capacidad de agarrar, sujetar y atacar. El perro enseña los dientes para demostrar su peligrosa agresividad. También nosotros decimos que vamos a enseñar los dientes a alguien cuando estamos decididos a defendernos. Una mala dentadura es indicio de que una persona tiene dificultades para manifestar su agresividad. Esta relación se mantiene a pesar de que hoy en día casi todo el mundo, incluso los niños, tienen caries. De todos modos, los síntomas colectivos no hacen sino señalar problemas colectivos. En todas las culturas socialmente desarrolladas de nuestra época, la agresividad se ha convertido en un grave problema. Se extiende al ciudadano, adaptación social, lo que en realidad quiere decir represión de la agresividad. Esta agresividad reprimida de nuestro
conciudadano tan pacífico y socialmente adaptado vuelve a salir a la luz del día en forma de enfermedades y a la postre afecta a la comunidad social tanto en forma pervertida como en su forma original. Por tanto, las clínicas son los modernos campos de batalla de nuestra sociedad. Aquí la agresividad reprimida libra una lucha sin cuartel contra sus poseedores. Aquí las personas sufren los efectos de sus propias maldades que durante toda su vida no se atrevieron a descubrir en sí mismas y a modificar conscientemente. A nadie debe sorprender que en la mayoría de cuadros clínicos nos tropezamos con la agresividad y la sexualidad. Son las dos problemáticas que el individuo de nuestro tiempo reprime con más fuerza. Quizá alguien argumentará que tanto la creciente criminalidad y la proliferación de la violencia como la ola de sexualidad desmiente nuestras palabras. A esto habría que responder que tanto la falta como la explotación de la agresividad son síntomas de represión. Una y otra no son sino fases distintas del mismo proceso. Cuando en lugar de reprimir la agresividad se le deja una parcela y se experimenta con esta energía, es posible integrar conscientemente la parte agresiva de la personalidad. Una agresividad integrada es energía y vitalidad al servicio de la personalidad total, que no caerá en los extremos de la mansedumbre empalaganosa ni de las explotaciones furibundas. Pero este término medio tiene que cultivarse. Para ello debe ofrecerse al individuo la posibilidad de madurar por la experiencia. Perdón. La agresividad reprimida solo sirve para alimentar la sombra con la que habrá que lidiar después, cuando se presenta bajo la forma pervertida de la enfermedad. Lo mismo puede decirse de la sexualidad y de todas las demás funciones psíquicas. Volvamos a los dientes, que tanto en el cuerpo del animal como en el del ser humano representan agresividad y capacidad de dominio. Generalmente suele atribuirse la mala dentadura de algunos pueblos primitivos a la alimentación natural, pero es que estos pueblos tratan la agresividad de formas muy diferentes. De todos modos, dejando aparte la problemática colectiva, el estado de los dientes también es revelador a escala individual. Además de la ya mentada agresividad, los dientes nos indican nuestra vitalidad. Agresividad y vitalidad no son solo dos aspectos de una misma fuerza, y no obstante uno y otro concepto suscitan en nosotros asociaciones diferentes. Veamos la expresión: a caballo regalado no le mires el diente. El refrán se refiere a la costumbre de mirar la boca al caballo que se va a comprar, para calcular la edad y vitalidad del animal por el estado de los dientes. La interpretación psicoanalítica de los sueños atribuye al sueño de la caída de los dientes una pérdida de energía y de potencia. Hay personas que hacen rechinar los dientes mientras duermen, algunas con tanta fuerza que hay que ponerles un aparato en la boca para que no se les desgasten de tanto rechinar. El simbolismo está claro: el rechinar de dientes es sinónimo reconocido de agresividad impotente. El que durante el día no pueda ceder al deseo de morder, tiene que rechinar los dientes por la noche hasta desgastarlos y dejarlos romos. El que tiene mala dentadura carece de vitalidad, de la capacidad de hincarle el diente a un problema. Por tanto, todo le resultará duro de roer. Los anuncios de dentríficos describen el objetivo con las palabras: dientes sanos y fuertes para morder mejor. La tercera dentadura permite simular una vitalidad y una energía de la que el individuo carece. Esta prótesis, como todas, es un engaño, para compararse a un aviso de «cuidado con el perro», que pusiera en la verja del jardín el dueño de un perrito faldero. Una dentadura postiza es solo un mordiente comprado. Las encías son la base de los dientes, su lecho. Las encías representan también la base de la vitalidad y agresividad, confianza y seguridad en sí mismo. La persona que carece de esta confianza y seguridad nunca conseguirá afrontar sus problemas de forma activa y vital,
nunca tendrá valor para cascar las nueces durante duras ni militar activamente. La confianza es lo que proporciona el necesario soporte a esta facultad, del mismo modo que la encía soporta a los dientes. Pero las encías sensibles que sagran con facilidad no sirven para ello. La sangre es símbolo de vida y la encía sangrante nos indica cómo, a la menor contrariedad, se le va la vida a la confianza y a la seguridad en sí mismo. Tragar. Una vez triturados los alimentos con los dientes, los ensalivamos y los tragamos. Con el acto de tragar, integramos, admitimos. Tragar es incorporar. Mientras tenemos algo en la boca, podemos escupirlo. Una vez que lo hemos tragado, el proceso es difícilmente reversible. Los trozos grandes son difíciles hasta imposibles de tragar. A veces, en la vida, uno tiene que tragar algo contra su voluntad, por ejemplo, un despido. Hay malas noticias que son difíciles de tragar. Precisamente en estos casos, un poco de líquido puede facilitar la operación, especialmente si se trata de un buen trago. Del alcohólico se dice que traga mucho. Por lo general, el trago alcohólico sirve para facilitar o incluso sustituir otros tragos. Se traga el alcohol porque en la vida hay otras cosas que uno no puede ni quiere tragar. Así, el alcohólico sustituye la comida por la bebida. Beber mucho provoca pérdida del apetito. Sustituye el trago duro y sólido por el suave y líquido, el trago de la botella. Hay numerosos trastornos de la deglución. Por ejemplo, el nudo de la garganta o unas amígdalas que producen la sensación de no poder tragar. En estos casos, el afectado debe preguntarse: ¿qué hay actualmente en mi vida que yo no puedo o no quiero tragar? Entre estos trastornos figura el de la aerofagia, afección que impulsa a tragar aire. Huelgan más explicaciones para descubrir lo que ocurre en estos casos. Hay algo que uno no quiere tragar, no quiere asimilar, pero disimula tragando aire. Esta resistencia encubierta contra la deglución se manifiesta después con eructos y ventosidades, literalmente poerse en algo. Náuseas y vómitos. Una vez que hemos tragado el alimento, este puede resultar indigesto, como si tuviéramos una piedra en el estómago. Ahora bien, la piedra, al igual que el hueso de la fruta, es símbolo de problema. Todos sabemos cómo puede bloquearnos el estómago y quitarnos el apetito un problema. El apetito depende en gran medida de la situación psíquica. Hay multitud de expresiones que señalan esta analogía entre los procesos psicológicos y somáticos. Eso me ha quitado el apetito, o solo de pensarlo me da mareo, o también nada más verlo se me revuelve el estómago. El mareo señala rechazo de algo que por lo tanto se nos sienta en la boca del estómago. También comer desordenada y atropelladamente puede producir mareo. Ello no ocurre solo en el plano físico, sino que una persona también puede tratar de embutir en su mente demasiadas cosas a la vez y provocarse una indigestión. La náusea culmina en el vómito del alimento. El individuo se libra de las cosas e impresiones que rechaza, que no quiere asimilar. El vómito es una expresión categórica de defensa y repudio. Así, el judío Max Lieberman decía, refiriéndose al estado de la política y del arte en Alemania después de 1933, no puedo comer todo lo que me gustaría vomitar. Vomitar es no aceptar. Esta relación se expresa claramente en los vómitos del embarazo. Aquí se expresa el rechazo inconsciente de la criatura o del semen que la mujer no quiere incorporar. Según el razonamiento, los vómitos del embarazo también pueden expresar un rechazo de la función femenina, la maternidad. El estómago.
El lugar al que a continuación llega el alimento no vomitado es el estómago, cuya primera función es la de servir de recipiente. Él recibe todas las impresiones que vienen del exterior, lo que hay que digerir. La capacidad de recibir exige apertura, pasividad y capacidad de entrega. Esta virtud de estas propiedades, el estómago, representa el polo femenino, mientras que el principio masculino está caracterizado por la facultad de irradiar y por la actividad, elemento fuego. El principio femenino engloba la capacidad de la aceptación, la abnegación, la sensibilidad y la facultad de recibir y guardar, elemento agua. Lo que representa el elemento femenino en el terreno psíquico es la sensibilidad, el mundo de la percepción. Si un individuo reprime en la mente la capacidad de sentir, esta función pasa al cuerpo y el estómago, además de los alimentos, tiene que admitir y digerir los sentimientos. En este caso, no es que el amor pase por el estómago, sino que sentimos un peso en el estómago que más tarde o más temprano se manifiesta como adiposidad. Además de la facultad de recibir, en el estómago hallamos otra función, correspondiente está al polo masculino, producción de ácidos. Los ácidos atacan, corroen, descomponen. Son inequívocamente agresivos. Una persona que sufre un disgusto dirá, estoy amargado. Si la persona no consigue vencer este furor conscientemente o transmutarlo en agresión y se traga el mal humor o traga bilis, su agresividad, su amargura se somatizan en ácidos estomacales. El estómago reacciona produciendo un ácido agresivo en el que pretende modificar y digerir unos sentimientos no materiales, empresa difícil y molesta, que nos recuerda que no es conveniente tragarse el mal humor ni obligar al estómago a digerirlo. El ácido jugo gástrico aumenta porque no quiere imponerse. El ácido jugo gástrico aumenta porque quiere imponerse. Pero esto acarrea problemas al enfermo del estómago, que carece de la capacidad de enfrentarse conscientemente con su mal humor y su agresividad para resolver de modo responsable conflictos y problemas. El enfermo del estómago o no exterioriza su agresividad, se la traga, o demuestra una agresividad exagerada, pero ni un extremo ni el otro le ayudan a resolver el problema realmente, ya que carece de confianza y seguridad en sí mismo, sentimiento indispensable para que el individuo resuelva su problema, carencia a la que aludimos al tratar el tema de dientes encías. Todo el mundo sabe que el alimento mal masticado es difícilmente tolerable por un estómago excitado y con exceso de ácidos, pero la masticación es agresión, y cuando falta una buena masticación, el estómago tiene que trabajar más y producir más ácidos. El enfermo del estómago es una persona que rehúye conflictos. Inconscientemente añora la plácida niñez. Su estómago pide papilla. Y el enfermo del estómago se alimenta de cosas que han sido tamizadas por el pasapurés y que, por lo tanto, han demostrado ser inofensivas. Puede haber grumos. Los problemas se han quedado en el tamiz. El enfermo del estómago no tolera los alimentos crudos por bastos, primitivos y peligrosos. Antes de que él se atreva con los alimentos, estos tienen que ser sometidos al agresivo proceso de la cocción. El pan integral es indigesto porque aún contiene muchos problemas. Todos los alimentos sabrosos, el alcohol, el café, la nicotina y los dulces representan un estímulo excesivo para el enfermo del estómago. La vida y la comida tienen que estar exentas de desafíos. El ácido gástrico produce una sensación de opresión que impide registrar nuevas impresiones. La ingestión de medicamentos antiácidos suele provocar eructos, con el consiguiente alivio, ya que eructar es una manifestación agresiva hacia el exterior. Con esto, uno ha hecho disminuir un poco la presión. La terapia que suele aplicar la medicina académica, por ejemplo, el Valium,
refleja la relajación. El medicamento interrumpe químicamente la unión entre la mente y el sistema vegetativo, llamado desacoplamiento psicovegetativo, paso que en casos graves se realiza también quirúrgicamente, extirpando al enfermo de úlcera ciertas ramas nerviosas encargadas de la producción de ácidos, vagotomía. En ambos tratamientos prescriptos por la medicina académica, se corta la unión sentimiento-estómago, a fin de que el estómago no tenga que seguir digiriendo somáticamente los sentimientos. El estómago es desconectado de los estímulos exteriores. La estrecha relación existente entre la mente y la secreción gástrica es bien conocida desde los experimentos de Pavlov. Por el procedimiento de hacer sonar una campana en el momento de poner la comida a los perros, Pavlov consiguió crear en los animales un reflejo condicionado, de manera que al cabo de algún tiempo bastaba el sonido de la campana para desencadenar la secreción gástrica que normalmente provoca la visión de la comida. La actitud básica de proyectar los sentimientos y la agresividad no hacia afuera sino hacia adentro contra uno mismo provoca finalmente la úlcera de estómago. La úlcera es una llaga que se forma en la pared del estómago. El enfermo de úlcera, en lugar de digerir las impresiones del exterior, digiere el propio estómago. En rigor, se trata de autofagia. El enfermo de estómago tiene que aprender a tomar conciencia de sus sentimientos, afrontar conscientemente los conflictos y digerir conscientemente las impresiones. Además, el paciente de úlcera debe admitir y reconocer sus deseos de dependencia infantil, de la protección materna y el afán de ser querido y mimado, incluso y precisamente cuando estos deseos estén bien disimulados tras una fachada de independencia, autoridad y aplomo. También aquí el estómago revela la verdad. Trastornos estomacales digestivos. Las personas aquejadas de trastornos estomacales y digestivos deben hacerse las siguientes preguntas. Recuerden que estas preguntas las voy a dejar luego en descripciones para que las lean con mayor detenimiento o que puedan recurrir a ellas en otro momento. Primer pregunta para los trastornos estomacales y digestivos. 1. ¿Qué es lo que no puedo o no quiero tragar? 2. ¿Me consumo interiormente? 3. ¿Cómo llevo mis sentimientos? 4. ¿Qué me amarga? 5. ¿Cómo llevo mi agresividad? 6. ¿En qué medida huyo de los conflictos? 7. ¿Hay en mí una añoranza reprimida de un paraíso infantil sin conflictos en el que se me quería y mimaba sin que tuviera que abrirme paso a mordiscos? Continuamos. Intestino delgado e intestino grueso. En el intestino delgado se produce la digestión propiamente dicha, mediante división en componentes, análisis y asimilación. Llama la atención el parecido existente entre el intestino delgado y el cerebro. Ambos tienen una misión similar. El cerebro digiere las impresiones en el plano mental y el intestino digiere las sustancias materiales. Las afecciones del intestino delgado suscitan la pregunta de si el individuo no está analizando demasiado, ya que la función característica del intestino delgado es el análisis, la división y el detalle. Las personas con afecciones del intestino delgado suelen tender a un exceso de análisis y crítica. De todo tienen algo que decir. El intestino delgado es también un buen indicador de las angustias vitales. En el intestino delgado, el alimento es valorado y aprovechado. En el fondo de la preocupación por la valoración está la angustia vital, angustia de no recibir lo suficiente y morir de hambre. Más raramente, los problemas del intestino no delgado pueden detonar también lo contrario, falta de capacidad crítica. Este es el caso de las llamadas insuficiencia pancreática. Uno de los síntomas que con más frecuencia se dan en la zona del intestino delgado es la diarrea. Vulgarmente se dice, está cagado
y también ese de miedo se hace en los pantalones. Estar cagado significa tener miedo. En la diarrea tenemos la indicación de una problemática de angustia. El que tiene miedo no se entretiene en estudiar analíticamente las impresiones, sino que las suelta sin digerir. No hay más remedio. Uno se retira a un lugar tranquilo y solitario donde pueda dejar que las cosas sigan su curso. Con ello se pierde mucho líquido, ese líquido simbólico de la flexibilidad que sería necesaria para ampliar la angustiosa frontera del yo y con ello vencer el miedo. Ya hemos dicho que el miedo siempre está asociado con lo estrecho y con el afán de aferrarse. La terapia del miedo consiste siempre en soltarse y expandirse, adquirir flexibilidad, observar los acontecimientos, dejarlos correr. El tratamiento de la diarrea suele limitarse a administrar al enfermo gran cantidad de líquidos. Con ello recibe simbólicamente esta fluidez que necesita para ampliar sus horizontes en lo que experimenta el miedo. La diarrea, ya sea crónica o aguda, nos indica siempre que tenemos miedo y que tratamos de aferrarnos y nos enseña a soltar y dejar correr. El intestino grueso, la digestión ya ha terminado. Aquí lo único que se hace es extraer el agua del resto de los alimentos indigestibles. La afección más generalizada que se produce en esta zona es el estreñimiento. Desde Freud, el psicoanálisis interpreta la defecación como un acto de dar y regalar. Para darnos cuenta de lo que simbólicamente la deposición tiene algo que ver con el dinero, basta recordar una expresión común en Alemania, caga dinero, y el cuento del asno de oro, que en lugar de estiércol defecaba monedas de oro. Popularmente también se asocia el pisar deposesiones de perro con la perspectiva de recibir una suma de dinero. Estas indicaciones deben bastar para poner de manifiesto, sin recurrir a complicadas teorías, la relación simbólica existente entre excremento y dinero o entre defecar y dar. Estreñimiento es expresión de la resistencia a dar, del afán de retener y está relacionado con la problemática de la avaricia. En nuestra época el estreñimiento es un síntoma muy extendido que padece la mayor parte de la gente. Indica claramente un exagerado afán de aferrarse a lo material y a la incapacidad de ceder. Pero al intestino grueso le corresponde otro importante significado simbólico. Si el intestino delgado se relaciona con el pensamiento analítico consciente, el intestino grueso corresponde al inconsciente, en el sentido literal, al submundo. El inconsciente es desde el punto de vista mitológico el reino de los muertos. El intestino grueso es también un reino de los muertos, ya que en él se encuentran las sustancias que no pueden ser convertidas en vida. Es el lugar en el que se puede producir la fermentación. La fermentación es también un proceso de putrefacción y muerte. Si el intestino grueso simboliza el inconsciente, el lado nocturno del cuerpo, el excremento representa el contenido del inconsciente. Y ahora reconocemos claramente el otro significado del estreñimiento. Es el miedo a dejar salir a la luz el contenido del inconsciente. Es la tentativa de retener fondos reprimidos. Las impresiones espirituales se acumulan y uno consigue distanciarse de ellas. El paciente estreñido literalmente no puede dejar nada tras de sí. Por ello, para la psicoterapia es de gran utilidad desbloquear el contenido del inconsciente, haciendo que se manifieste, del mismo modo que se desbloquea el atasco corporal. El estreñimiento nos indica que tenemos dificultades para dar y soltar, que queremos retener tanto las cosas materiales como el contenido del inconsciente y no queremos que nada salga a la luz. Se llama colitis ulcerosa a una inflamación del intestino grueso que se manifiesta en forma aguda y tiende a hacerse crónica y produce dolores y frecuentemente deposiciones de mucosidades sanguinolientas. También aquí, la voz popular demuestra sus grandes conocimientos psicosomáticos.
En alemán se llama vulgarmente, bueno, no lo voy a decir en alemán porque no tengo ni idea cómo se pronuncia. Es decir, caga moco. Al individuo hipócrita, obsequioso y adulador, capaz de todo por congraciarse, incluso de sacrificar su personalidad, de renunciar a su vida propia, a fin de vivir la vida de otro en una especie de unidad simbiótica. La sangre y la mucosidad son sustancias vitales simbólicas de la vida. Los mitos de numerosos pueblos primitivos cuentan que la vida surgió del lodo o mucílago. Sangre y moco pierde el que teme asumir su propia vida y su propia personalidad. Vivir la propia vida, empero, exige distanciarse del otro, lo cual provoca cierta soledad, pérdida de la simbiosis. De esto tiene miedo el que padece de colitis. De miedo suda sangre y agua por el intestino. Por el intestino, igual el inconsciente, ofrece en sacrificio los símbolos de su propia vida, sangre y moco. Solo puede ayudarle a reconocer que cada cual ha de vivir su propia vida de forma responsable porque si no, la pierde. El páncreas. El páncreas forma parte del aparato digestivo y tiene dos funciones principales. La exócrina, que consiste en la producción de los jugos gástricos esenciales de carácter eminentemente agresivo, y la endocrina. Mediante las funciones endocrina, el páncreas produce la insulina. El déficit de producción de estas células da lugar a una afección muy frecuente, la diabetes, azúcar en la sangre. La palabra diabetes se deriva del verbo griego diabainain, que significa echar o pasar a través. Si recordamos el simbolismo de la alimentación expuesto al principio de este capítulo, podemos traducir libremente la diarrea de azúcar por diarrea del amor. El diabético, por falta de insulina, no puede asimilar el azúcar contenido en los alimentos. El azúcar escapa de su cuerpo con la orina. Solo sustituyendo la palabra azúcar por la palabra amor, habremos expuesto con claridad el problema del diabético. Las cosas dulces no son sino sucedáneo de otras dulzuras. Detrás del deseo del diabético de saborear cosas dulces y su incapacidad para asimilar el azúcar y almacenarlo en las propias células, está el afán no reconocido de la realización amorosa, unido a la incapacidad de aceptar el amor, de abrirse a él. El diabético, y esto es significativo, tiene que alimentarse de sucedáneos para satisfacer unos deseos auténticos. La diabetes produce hiperacidulación o avinagramiento de todo el cuerpo y puede provocar incluso un coma. Ya conocemos estos ácidos, símbolo de la agresividad. Una y otra vez nos encontramos con esta polaridad de amor y agresividad, de azúcar y ácido. En mitología, Venus y Marte. El cuerpo nos enseña, el que no ama se agria, o formulado más claramente, el que no sabe disfrutar se hace insoportable. Solo puede recibir amor el que es capaz de darlo. El diabético da amor solo en forma de azúcar en la orina. El que no se deje impregnar no retiene el azúcar. El diabético quiere amor, cosas dulces, pero no se atreve a buscarlo activamente. A mí lo dulce no me conviene, pero lo desea. ¿Qué más quisiera? Pero no puedo. No puede recibir, puesto que no aprendió a dar, y por lo tanto no retiene el amor en el cuerpo, no asimila el azúcar y tiene que expulsarlo. Cualquiera no se amarga. El hígado. No es fácil examinar el hígado, órgano encargado de múltiples funciones. Es uno de los más grandes del ser humano y el principal del metabolismo intermediario, o expresado gráficamente, el laboratorio de la persona. Repasemos de forma esquemática sus funciones más importantes. 1.
Almacenamiento de energía. El hígado produce glucógeno, fuerza, y lo almacena unas 500 kilocalorías. Además, transforma en grasa los hidratos de carbono ingeridos, los cuales son almacenados en los depósitos distribuidos por el cuerpo. 2. Producción de energía. Con los aminoácidos y grasas ingeridos con la alimentación, el hígado produce glucosa, igual a energía. Las grasas van al hígado, donde son utilizadas en la combustión para la obtención de energía. 3. Metabolismo de la albúmina. Albúmina. El hígado puede tanto desintegrar los aminoácidos como sintetizarlos. Por ello, el hígado es el elemento de unión entre la albúmina, proteína del reino animal y vegetal procedente de los alimentos, y la del ser humano. La albúmina de cada especie es totalmente individual, pero los elementos que la componen, los aminoácidos, son universales. Ejemplo, casas diferentes construidas con diferentes ladrillos. Las diferencias entre la albúmina de los vegetales, los animales y los humanos consisten en la ordenación de los aminoácidos. El orden de los aminoácidos está codificado en el ADN. 4. Desintoxicación. Las toxinas, tanto las del cuerpo como las ajenas a él, son desactivadas e hidrolizadas en el hígado para poder ser eliminadas por la vesícula o los riñones. También la bilirrubina, producto de la desintegración de la hemoglobina, el colorante de la sangre, debe ser transformada en el hígado para ser eliminada. La perturbación de este proceso produce ictericia. Finalmente, el hígado sintetiza la urea, que es eliminada por los riñones. Hasta aquí una rápida ojeada a las funciones más importantes del polifacético hígado. Empecemos nuestra interpretación simbólica por el punto citado en el último lugar, la desintoxicación. La capacidad del hígado para desintoxicar presupone la facultad de diferenciación y valoración, porque quien no puede diferenciar lo que es tóxico de lo que no lo es, no puede desintoxicar. Los trastornos y afecciones del hígado, por lo tanto, denotan problemas de valoración, es decir, señalan una clasificación errónea de lo que es beneficioso y lo que es perjudicial, alimento o veneno. Es decir, mientras la valoración de lo que es tolerable y cuanto se pueda procesar y digerir se efectúa correctamente, nunca se producen excesos. Y son los excesos los que hacen enfermar el hígado: excesos de grasa, excesos de comida, excesos de alcohol, excesos de drogas, etc. Un hígado enfermo indica que el individuo ingiere con exceso algo que supera su capacidad de proceso, denota inmoderación, exageradas ansias de expansión e idealidad demasiado ambiciosos. El hígado es el proveedor de energía. El enfermo del hígado pierde esta energía y vitalidad, pierde su potencia, pierde el apetito, pierde el ánimo para que todo aquello que tenga que ver con las manifestaciones vitales, y así el mismo síntoma corrige y compensa el problema creado por el exceso. Es la reacción del cuerpo a la incontinencia y a la megalomanía, y exhorta a la moderación. Al dejar de formarse coagulante, la sangre, savia vital, se hace muy fluida y se le escurre al paciente. Por la enfermedad, el paciente aprende moderación, sosiego, continencia y abstinencia, sexo, comida y bebida, proceso que ilustra claramente la hepatitis. Por otra parte, el hígado tiene una marcada relación simbólica con el terreno filosófico y religioso, afinidad quizá difícil de apreciar para muchos. Recordemos la síntesis de la albúmina. La albúmina es la piedra angular de la vida, se compone de aminoácidos. El hígado produce la albúmina humana a partir de la albúmina animal y vegetal contenida en la alimentación, cambiando el orden de los aminoácidos. En otras palabras, el hígado, conservando los componentes, modifica la estructura espacial,
con la que determina un salto cuántico, es decir, un salto evolutivo desde el reino vegetal y animal al ser humano. Pero al mismo tiempo se mantiene la identidad de los componentes, asegurando así la unión con el origen. La síntesis de la albúmina es a escala microcósmica un proceso equivalente a lo que en el macrocosmos se llama evolución. Mediante modificación del modelo con los elementos originales, se crea la infinita diversidad de las formas. En virtud de la homogeneidad del material, todo permanece ligado entre sí, por lo cual los sabios enseñan que todo está en uno y uno está en todo. Otra forma de expresión de esta idea es religio, literalmente religazón. La religión busca la reunión con el principio, con el punto de partida, con el todo y el uno, y lo encuentra porque la pluralidad, que nos separa de la unidad, no es en definitiva más que la ilusión, maja, nacida del juego de la distinta ordenación de unas mismas esencias. Por ello, solo puede hallar el camino del origen aquel que no se deja engañar por la ilusión de las formas. La pluralidad y la unidad en este campo de tensión actúa en el hígado. Enfermedades hepáticas. El enfermo del hígado debe plantearse las siguientes preguntas. 1. ¿En qué órdenes he perdido la facultad de valorar con precisión? 2. Cuando soy incapaz de distinguir entre lo que puedo asimilar y lo que es tóxico. Vamos de nuevo. 2. ¿Cuándo soy capaz de distinguir entre lo que puedo asimilar y lo que es tóxico para mí? 3. ¿Cuándo he sido incapaz de moderarme? ¿Cuándo he tratado de valorar demasiado algo, megalomanía? ¿Cuándo me he pasado? 4. Me preocupo del tema de mi religión, mi religazón con el origen, o acaso la multitud me impide ver la unidad. ¿Ocupan en mi vida los temas filosóficos una parcela muy pequeña? 5. ¿Me falta confianza? Creo que vamos ya por el último tema, si no me equivoco, que es la vesícula biliar. Sí, queda la vesícula biliar y la anorexia nerviosa. La vesícula almacena la bilis producida por el hígado, pero con frecuencia los conductos biliares están obstruidos por cálculos y la bilis no puede llegar a la digestión. La bilis es símbolo de agresividad, tal como nos dice el lenguaje corriente. Decimos, este viene escupiendo bilis, y el colérico es así llamado a causa de la biliosa agresividad que almacena. Llama la atención que los cálculos biliares sean más frecuentes entre las mujeres, mientras que los hombres se dan más a menudo los de riñón, como corresponde al polo opuesto. Más aún, los cálculos biliares son más frecuentes entre las mujeres casadas y con hijos que entre las solteras. Estas observaciones estadísticas quizás puedan facilitar nuestra interpretación. La energía quiere fluir. Si se obstaculiza el flujo, se produce una acumulación. Si la acumulación se mantiene durante mucho tiempo, la energía tiende a solidificarse. Las sedimentaciones y concreciones que se producen en el cuerpo humano siempre son manifestación de energía coagulada. Los cálculos biliares son agresividad petrificada. Energía y agresividad son conceptos casi idénticos. Hay que señalar que nosotros no atribuimos una valoración negativa a las palabras, tales como la agresividad. La agresividad no es tan necesaria como la bilis o los dientes. Por ello, no es de extrañar que la gran incidencia de los cálculos biliares en las madres de familia. Estas mujeres sienten su familia como una estructura que les impide dar libre curso a su energía y agresividad. Las situaciones familiares se viven como una coerción de la que la mujer no se atreve a liberarse. Las energías se coagulan y petrifican. Con el cólico, el paciente es obligado a hacer todo aquello que hasta ahora no se atrevió a hacer. Con las convulsiones y los gritos se libera mucha energía reprimida. La enfermedad da sinceridad. Impresionante, no lleguemos a eso. Después de toda esta información, por favor, liberemos. La anorexia nerviosa, último tema.
Vamos a cerrar el capítulo sobre la digestión con una enfermedad típicamente psicosomática que extrae su encanto de la combinación de peligrosidad y originalidad. De todos modos, causa la muerte de un 20% de las pacientes, la anorexia. Esta enfermedad se manifiestan con especial claridad la paradoja y la ironía que entraña toda enfermedad. Una persona se niega a comer porque tiene apetito, si se muere sin llegar a sentirse enferma. Es fabuloso. A los familiares y los médicos de estos pacientes les cuesta trabajo mostrarse tan fabulosos. En la mayoría de los casos, se esfuerzan con ahínco en convencer al afectado de las ventajas de la alimentación y de la vida, llevando su amor al prójimo hasta la intubación. Quien sea capaz de apreciar la comicidad del caso debe de ser un mal espectador del gran teatro del mundo. La anorexia se da casi exclusivamente entre las mujeres. Es una enfermedad típicamente femenina. Las pacientes, la mayoría en la pubertad, se distinguen por sus peculiares hábitos de alimentación o de destrucción. Se niegan a ingerir alimentos, actitud motivada, consciente o inconscientemente, por el afán de estar delgadas. De todos modos, a veces, esta rotunda negativa a comer se trueca en todo lo contrario. Cuando están solas y saben que nadie las puede ver, engullen enormes cantidades de alimento. Son capaces de vaciar el frigorífico por la noche comiendo todo lo que encuentran, pero no quieren retener el alimento dentro del cuerpo y provocan el vómito. Ponen en práctica todas las estratagemas imaginables para engañar a su preocupada familia acerca de sus hábitos. Suele ser muy difícil averiguar lo que una paciente come en realidad y lo que deja de comer, cuando sacia su hambre canina y cuando no. Cuando comen, prefieren cosas que casi no pueden considerarse comida: limones, manzanas verdes, ensaladas ácidas, es decir, cosas que son poco calóricas y escasas de valor alimenticio. Además, estas pacientes suelen tomar laxantes a fin de librarse cuanto antes de lo poco que comen. Tienden también mucha necesidad del movimiento, dar largos pasos, carreras para quemar una grasa. Bueno, ya estamos terminando. Tienen también mucha necesidad de movimiento, dan largos pasos y carreras para quemar una grasa que no ha ingerido, la cual, dada la debilidad general de los pacientes, es realmente asombroso. Llama la atención el altruismo de las anorexias, que las hace cocinar con primor para los demás. No les importa guisar, servir, ver comer a los demás, con tal de que no las obliguen a acompañarles. Por lo demás, gustan de la soledad. Muchas anoréxicas o no menstruan o tienen problemas con la regla. Repasando los síntomas detrás de esta patología, encontramos afán de asceticismo. En el fondo está el antiguo conflicto entre espíritu y materia, arriba y abajo, pureza, instinto. La comida alimenta el cuerpo, es decir, el reino de las formas. La negativa a comer es la negación de la fisiología. El ideal del anoréxico es la pureza y la espiritualidad. Desea librarse de todo lo grosero y corporal, escapar de la sexualidad y del instinto. El objetivo es la castidad y la condición asexuada. Para conseguirlo hay que estar lo más delgada posible, porque si no, aparecen en el cuerpo unas curvas reveladoras de su feminidad, y ella no quiere ser mujer. No solo se tiene miedo a las curvas por ser femeninas, es que además un vientre abultado recuerda la posibilidad de embarazo. El repudio de la propia feminidad y la sexualidad se manifiesta también en la falta de la regla. El ideal supremo de la anorexia es la desmaterialización. Hay que apartarse de todo lo que tiene que ver con lo bajo y material. Desde la perspectiva de semejante ideal de asceticismo, el anoréxico no se considera enfermo ni admite medidas terapéuticas dirigidas únicamente al cuerpo,
ya que precisamente del cuerpo quiere apartarse. En el hospital burla la alimentación forzada, escamoteando con habilidad, por medios cada vez más refinados, todos los alimentos que se le dan. Rechaza toda ayuda y persigue denotadamente su ideal de dejar tras de sí todo lo corporal, en aras de la espiritualidad. La muerte no se considera una amenaza, ya que es precisamente lo que está vivo lo que tanta angustia provoca. Todo lo redondo, suave, femenino, fértil, instintivo, sexual, inspira temor. Se tiene miedo a la proximidad y al calor. Por ello, las personas que sufren anorexia nerviosa no suelen comer con otras personas. Reunirse alrededor de una mesa para comer juntos es en todas las culturas un ritmo antiquísimo que fomenta cálida cordialidad y compenetración. Pero precisamente esta compenetración es lo que le da miedo a la anoréxica. Este miedo es alimentado desde la sombra del paciente, sombra que en él, anhelantes esperanzas de realizarse los temas que el paciente rehúye con tanto empeño en su vida consciente. La enferma tiene hambre de vida, pero por temor a ser arrastrada por ella, trata de desterrarla por miedo del síntoma. De vez en cuando, el hambre reprimida y combatida se impone mediante un acceso de gula y devora a escondidas. Después, este desliz será neutralizado con el vómito provocado. Por lo tanto, la enferma no encuentra el punto intermedio entre su conflicto entre la gula y el asceticismo, entre el hambre y el ayuno, entre el egocentrismo y la abnegación. Detrás del altruismo encontramos siempre un egocentrismo disimulado que se aprecia enseguida en el trato con estos pacientes. Uno ansia atención y lo consigue por medio de la enfermedad. El que se niega a comer esgrime un poder insospechado sobre los demás que, angustiosos y desesperados, creen su deber de obligarle a comer y seguir viviendo. Con este truco, ya los niños pequeños pueden meter a toda la familia en un puño. Al que padece anorexia nerviosa no se le puede ayudar con la alimentación forzada, sino a lo sumo tratando de hacer que sea sincero consigo mismo. La paciente tiene que aprender a aceptar su ansia de amor y de sexo, su egocentrismo, su feminidad, sus instintos y su carnalidad. Debe comprender que no podemos superar lo terreno combatiéndolo ni reprimiéndolo, sino que únicamente podemos transmutarlo, integrándolo y viviéndolo. Muchas personas pueden sacar enseñanzas del cuadro patológico de la anorexia. No son solo estos enfermos los que, con una fisiología exigente, tratan de reprimir los deseos del cuerpo, generadores de ansiedad, y de llevar una vida pura y espiritual. Estas personas pasan por alto con facilidad que el asceticismo suele proyectar una sombra y que la sombra se llama deseo. Bueno, ahora sí, seres bonitos, muchísimas gracias a todos los que están acá. Hola, Alba hermosa, maravilloso libro que mi mamá me acercó en mi adolescencia. Muchas gracias, Alba. Bueno, gracias a todos los que resuenan con esta lectura, los que estuvieron pasando un ratito por aquí. Bueno, y los que lo van a ver después por diferido, gracias a los que están en este momento acá en el vivo. Recuerden que esto lo pueden compartir. Este capítulo ha tenido síntomas muy que están en nuestra familia. Tenemos desgraciadamente, o no se dice desgraciadamente porque en realidad todo es correcto y perfecto y todos elegimos que vinimos a transitar para superarlo y poder evolucionar, ¿no? Pero si tenemos algún ser querido o alguna persona allegada que esté pasando por alguno de estos trastornos o etiquetas o síntomas o como le quieran llamar, porque no me gusta decir la palabra enfermedad, pero bueno, recuerden que lo pueden compartir. ¿Sí? O sea, no sabemos nunca a quién podemos ayudar con un libro, con una lectura, con un post. Entonces, si creen que es digno de compartir esta información y que pueden ayudar, háganlo. Para eso está puesto acá el servicio, para eso queda grabado acá en Instagram y en YouTube, para aquellas personas que no tienen Instagram y aparte YouTube es más cómodo.
ya que pueden parar el video cuando quieran y demás y después lo continúan. Aprovechen esta posibilidad de que todo esto queda grabado, queda puesto a disposición y que podemos dar una mano simplemente compartiendo un video. Así que bueno, seres bonitos, muchísimas gracias. Ha sido largo y extenso. Véanlo y escúchenlo como puedan, poquito a poquito, pero bueno, quería leer el capítulo completo. Gracias a todos, besos enormes, abrazo infinito. Nos estamos viendo mañana o pasado. No, mañana no creo poder leer. Pasado. Les mando un beso. Chao, chao.